Vamos então dar início à mesa 7, perspectivas e confluências na psicologia jurídica. Eu vou ser um moderador muito moderado, porque o tempo já é escasso. Vou só comunicar que haveriam 5 intervenções nesta mesa. Acontece que uma delas não será revisada, que é a intervenção número 3, a vida do venezuelano perante velhos e novos setores criminais, do Sr. Dr. Filipe Cavalheiro, que não veio. Portanto, vamos aqui também alterar a ordem das intervenções, dado que a doutora Lourdes Stella fará 2 intervenções e, portanto, para não fazer 2 intervenções seguidas, vamos começar pela intervenção da doutora Andréa Cecília Sergi, estou a dizer bem, o meu espanhol é muito fraco, não castelhano. Depois seguir-se-á a doutora Lourdes Stella Rodrigues Mesa, Luís Pimentel Santiago e depois novamente sim, senhor, só para não evitar repetições. Vamos então começar por ouvir a doutora Andréa Cecília Sergi sobre a saúde e acidentes de trânsito. Doutora, faz favor. A relação entre as variáveis epidemiológicas em condutores colombianos. Faz favor. Buen día, mi nombre es Andrea Sergio, yo voy a hablar en español, soy de Colombia y voy a presentar el trabajo que fue realizado durante el año 2014-2015, financiado por Conciencias, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología de mi país. El trabajo fue realizado pues por muchas manos, agradecer a ellos inicialmente también a la Universidad de Socorro y a la IPJ por la oportunidad de presentar la ponencia el día de hoy. Y básicamente el trabajo está enfocado en 2 elementos principales, uno es la salud y la otra es la accidentalidad de tránsito, por medio de la ayuda de la epidemiología para ver cuál es la situación de los conductores colombianos. ¿Por qué nos hemos planteado realizar este trabajo y por qué es importante desde la psicología jurídica? Porque hay diversos elementos en esta ciencia que nos permitirían entender un fenómeno que Latinoamérica usualmente y en los últimos años ha sido de un mayor auge en tanto pérdidas de vida, pérdidas económicas y por supuesto víctimas. Hay un área de la psicología jurídica que nos puede ayudar mucho en esto, que es por supuesto la psicología y la evaluación, la psicología forense, que está muy poco trabajada incluso en países europeos. España es un referente bien importante para nosotros en este tema. Actualmente yo me encuentro desarrollando estudios de doctorado allí, específicamente en la investigación de la accidentalidad vial, porque son personas que tienen muchísima información y además tienen mucha financiación también del Estado. Entonces, ¿qué interrogantes son importantes no solo para este trabajo, sino también para la línea de investigación? ¿Cuál es el estado de salud mental? Claro que esto incluye la salud física de conductores, no hablemos solamente de colombianos, sino que podemos generalizar un poco. Además, queremos saber si es que hay una relación entre la salud y la accidentalidad, si es que hay algunas variables teóricas que ya han sido descritas en otros países, en nuestro país es también importante para la descripción de estos eventos. Y por último, ¿es posible proponer un modelo explicativo que nos dé un poco de información acerca del tema? Por tanto, el objetivo general y más grande, que por supuesto abarca un montón de objetivos específicos, es establecer esa relación por medio de unos modelos que explicaré más adelante. Ya les he hablado un poco acerca de la justificación, pero actualmente en Colombia la accidentalidad de tránsito es la segunda causa de muerte violenta, es decir, algo que podemos prevenir y que no se debe a causas fortuitas, como usualmente se suele entender un accidente. Hay una gráfica que pongo allí donde se ve cuál es el avance en los últimos 10 años, 2004-2013, de las fatalidades, es decir, de los muertos, y lo que vemos es que con los años ha ido en aumento en lugar de ir en descenso. Y como un dato también importante, en los países latinoamericanos tenemos aproximadamente 4 veces más de accidentes en comparación con los países europeos. Adicionalmente tengo que decir que la Organización Mundial de la Salud estableció el periodo entre el 2010 y el 2020
como el diseño de la acción para la seguridad vial, en tanto, por supuesto que es totalmente pertinente realizar un trabajo como esto, sobre todo teniendo en cuenta que las predicciones para los países de ingresos bajos como Colombia es que estos accidentes aumenten incluso un 50% en vez de descender. Ahora pasando un poco a lo que la salud y la salud mental podría jugar como un papel importante en la temática, podríamos decir que si bien ha sido bastante estudiada la relación entre salud física y mental, también nos vemos un poquito adentrado a que actualmente, por lo menos en Colombia, y solamente por hablar de Colombia, por lo menos un 40% de la población ha presentado al menos un trastorno de tipo mental, bueno, trastorno mental, si es que le podemos llamar de esa manera, relacionado con ansiedad, con trastornos afectivos o uso de sustancias psicoactivas, lo que es mucha gente, 40% es bastante representativo en la población. Ese estudio se realizó con una muestra de 4.000 personas, lo que es bastante representativo. Y por otro lado, el problema también tiene un carácter de salud pública, pues son muertes no naturales que pueden ser prevenidas. Como ya he dicho, aumentará en los próximos años, y lo que sí es bien visto en nuestro país es que hay una carencia generalizada de las intervenciones, es decir, puede que haya investigación, hay algunos intentos por ver qué es lo que sucede, sin embargo no se ha establecido bien qué es lo que pasa, por lo menos en nuestro país, y que tenemos algunas experiencias bien interesantes, pero no han sido documentadas. Voy a hablar muy rápido acerca de lo que usualmente se conoce como las causas de los accidentes de tránsito. Los autores están de acuerdo que en estas causas juegan un papel bien importante tres elementos que además pasan todos por el factor humano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué lo menciono? Porque eso hace que desde la psicología nos podamos centrar un poco en ello, poder prevenir todas esas pérdidas y costos económicos que está generando para las sociedades. Entonces, ¿qué podemos estudiar nosotros en este tema que a veces, bueno, la gente quizás no ve la relación que hay? Y es que definitivamente el contexto del tráfico pasa por medio de actitudes, percepciones, atención, normas sociales, y que a veces un poco la psicología ha estado relegada y se le ha dejado un poco más a la ingeniería quizás a veces. Entonces, es por eso que es importante para nosotros. Usualmente las investigaciones dicen que entre un 70 y un 80% de los accidentes pueden ser explicados por el factor humano, es decir, un conductor que no prestó atención, un conductor que fue agresivo, etc. Y el otro 30% se podría dividir entre factores ambientales, factores vehículo, que al final de cuentas también pasan por el factor humano. No me voy a extender un poco sobre ello, y pues quizás han podido leer un poco a qué se refiere cada factor. Pero lo que sí voy a decir es que es importante ver un antes, un durante y un después del accidente. Y esto nos lleva a hablar un poco de epidemiología, es decir, un trabajo interdisciplinar que también se hace énfasis por medio de este tipo de estudios. Y es que la epidemiología nos dice que puede haber dos tipos de estrategias, una individual y una poblacional, que si recordamos la campana de Gauss, nos dice, bueno, la mayoría de la gente está metida dentro de la norma y los casos extremos serían los que debiéramos estudiar. Pues la epidemiología nos dice, no, también tenemos que ver los casos normados, porque usualmente, y es una paradoja, la gente que está dentro de la campana puede llegar en cualquier momento a encontrarse en los extremos. Por eso es que es importante y la tomamos en este estudio. ¿Qué tipo de estudio hicimos nosotros y cuándo? Esto se desarrolló en el segundo semestre del 2014 con conductores públicos, conductores privados, conductores particulares, y en general cualquier persona que tuviese una licencia de conducción, no importa la frecuencia. Hicimos primero un análisis piloto con 57 conductores y nos llevó esto a obtener una muestra final de 2.000 conductores, lo cual nos permitía hablar con una confianza del 97.5% sobre nuestros análisis. Un tipo de estudio que fue descriptivo, fue de corte transversal, fue concurrente, tuvo un carácter observacional y bueno.
Aquí podemos ver rápidamente quiénes representaban la muestra. La parte azul son los conductores profesionales, es decir, gente que se desenvuelve en el gremio del transporte, usualmente como medio de ganancia financiera, con ello sobreviven. Son personas que están entre los 16 y los 77 años, 16 años porque esa es la edad mínima en la cual en Colombia se puede obtener la licencia de conducir, pero además encontramos gente que tenía entre 0 y 60 años de experiencia, lo que quiere decir que esta gente tiene pues bastante experiencia en el tema de la conducción. Como datos muy importantes y particulares es que el 57.5% de estas personas no practican deporte, el 21% fuma, el 33% consume alcohol y el 44% tiene sobrepeso, todas ellas cifras que están por encima de la población normal en Colombia en cuanto a esas variables, es decir, son variables reconocidas como factores de riesgo en ciertas circunstancias y vemos que estas personas los están pues, presentando. ¿Qué variables nosotros contemplamos? La salud, el estrés, la fatiga, la agresividad, el bienestar psicológico, todas ellas entendidas como determinantes epidemiológicos de la salud, es decir, variables cuya presencia podía en algún momento determinar la salud de la persona y que está ampliamente estudiado por la literatura, no solamente latinoamericana, sino también pues, internacional, es decir, europea y sobre todo también estadounidense. ¿Qué resultados interesantes encontramos por medio de estos análisis? El primero, pues un análisis descriptivo, es que nuestros conductores están conduciendo en una mediana, pues por hablar de una medida más robusta, de 8 horas diarias. Sin embargo, esta especialmente fue una variable bimodal con un máximo de 11 horas diarias y el 11 era la segunda frecuencia más alta, es decir, conductores que estaban más allá de lo legal, porque lo legal en Colombia son 8 horas de trabajo. Vemos como datos bien interesantes que en multas autorreportadas el 71% de la población decía que ninguna, el 17% decía que una, y cuando fuimos a contrastarlo con el sistema pues, objetivo de multas en Colombia que se llama CIMIC, encontramos que el 93% ninguna, el 4% una. Sin embargo, esta es la primera conclusión del estudio y es que en Colombia no tenemos un sistema que nos reporte cuál es el estado real de las multas, porque cuando un conductor paga una multa, la multa se borra de su historial y esta no puede ser consultada, lo cual es un problema, porque, ¿sabes? Tienes un conductor que todo el tiempo está generando multas, pero la paga, entonces no lo sabemos, no podemos decir que es un buen conductor. Entonces, este es uno de los primeros hallazgos. Por otro lado, encontramos que más o menos un 40% de la población está presentando al menos un accidente, lo cual es ya bastante, de 2.000 conductores por lo menos 1.000. Y aquí empezamos con otros hallazgos bien interesantes y es la existencia de un gradiente de desigualdad social. ¿Qué significa eso? Que encontramos determinantes socioeconómicos que nos están indicando que la población está en riesgo. Por ejemplo, y como ya lo había mencionado, las personas conducen 11 horas diarias, el 89% trabaja a tiempo completo, los salarios que ganan son muy bajos, ganan 2 salarios mínimos trabajando a tiempo completo, algunos 11 horas, 5 días a la semana, eso es muy poco dinero. Y además el 50% de las personas se encuentran en un gremio de conducción específicamente como medio laboral. Y por otro lado, en nivel educativo vemos que no superan los estudios de educación básica, es decir, estas personas quizás no están teniendo la oportunidad o no quieren estudiar, o es que no tienen tiempo. Además se encuentran en estratos socioeconómicos bajos. Como vemos, estrato 6, que es el estrato más alto en mi país, prácticamente habían 4 personas, no había nada. Por otro lado, también debemos decir, y que es muy importante, que el 72% de la muestra son conductores públicos, es decir, buses, Transmilenio, y esto hace que estén más en contacto con la gente pues, normalmente. Por otro lado, los conductores consideran que la culpa de los accidentes la tienen los conductores, es decir, confirmamos la hipótesis que menciona la literatura acerca de que es el factor humano el elemento más importante en este tema.
Y por otro lado, las señales de tránsito, el 87% dice no, eso no es lo que sucede. Cuando preguntamos acerca de las fracciones más comunes, el 22% considera que los semáforos, el 15% respetar señales, exceso de velocidad, hablar por celular, lo cual efectivamente obedece a elementos humanos. Acá un análisis de fiabilidad, lo voy a pasar, todas las escalas nos dieron un análisis con alfas de, el mínimo fue de 0,79, lo cual nos lleva a decir estas variables sí nos están aportando información. Cuando hacemos análisis multivariados, nos damos cuenta que para la población general hay un 43% de probabilidad de sufrir un accidente. Solamente ser conductor colombiano ya lo está poniendo en una probabilidad de tener ese accidente. Y claro, eso se comprueba cuando nos dicen 1000 personas que sí tuvieron o han tenido al menos un accidente, que el consumo de alcohol es importante, que el ingreso podría ser una variable de protección, que la ira en algunos de sus facetas o agresividad podría presentarse como una variable de protección o de riesgo. La cantidad de horas y los años de experiencia también vieron como importantes. Rápidamente voy a pasar por este modelo de ecuaciones estructurales que nos señala otro tipo de variables importantes a tener en cuenta. La primera de ellas es la facilidad percibida para conducir, y que es muy importante porque mientras más experiencia tiene la gente, más cree que es fácil la tarea, y más una tarea recurrente como es la conducción. Pero esto está midiéndonos el estrés y el malestar en salud y nos genera más accidentes. Voy a pasar un poco más rápido de esto también lo voy a pasar bueno. Un estudio de caso muy corto sobre dos tipos de conductores, profesionales y particulares. Reducimos la muestra a 500 conductores bogotanos nada más, el resto de muestra también incluyó gente pues, de otros departamentos del país, y nos damos cuenta que las diferencias son bien interesantes. Primero, que el nivel educativo sí cambia y que sí es significativo. Los conductores particulares en su mayoría presentaron niveles educativos universitarios, que es una diferencia muy grande cuando el conductor promedio solamente puede acceder a la educación básica secundaria. Y existe la misma tendencia para lo que es experiencia y accidentes. Como podemos ver en estos descriptivos rápidos, vemos que los conductores profesionales, por ejemplo, son mayores que los particulares, y que además el ingreso es bastante diferente. Ganar 2 salarios mínimos en Colombia, que son más o menos 300 euros, es diferente a ganar 3. Entonces, bueno, cuando hacemos una comparación para muestras independientes entre cada una de las medidas de las variables, nos damos cuenta que los conductores particulares increíblemente tienen peores índices de salud que los conductores profesionales, que tienen menor bienestar psicológico, que tienen niveles más altos de estrés a pesar de que conducen menos, y que al parecer los conductores particulares perciben la tarea de conducir como más difícil. Las conclusiones hablaré un poco de ello, no me extenderé más de 2 minutos. Cuando hacemos un análisis de regresión lineal para este tipo de población, nos encontramos nuevamente en la importancia de las mismas variables. La explicación de la varianza es del 11%, lo cual en la literatura no está tan mal. Sin embargo, sabemos que disminuir, cerrar un poco más las variables, especificar un poco más la población, nos puede dar un poco más de información al respecto. Y aquí puedo resaltar que tan solo el hecho de ser un conductor bogotano le está dando una probabilidad del 4% de verse involucrado en un accidente. Del perfil del conductor ya he hablado un poco. Lo que quiero hacer énfasis es sobre las evidencias que encontramos, y es que definitivamente hay una relación entre la salud y los accidentes que pueden verse mediadas por el estrés, elemento que ha sido ampliamente estudiado por la psicología y por otras ciencias, y que definitivamente debiéramos estudiarlo nosotros para poder entender y disminuir esos índices de accidentalidad. Vamos a hablar de 3 tipos de conductores particulares. Bueno, con particular quiero decir particularmente, que identificamos en este estudio. El primero de ellos es el organizacional, es decir, el conductor que se dedica a la conducción como elemento principal en su vida. Los de vehículos particulares, que es la gente pues, que sabe, sale de su casa, conduce un auto para ir al trabajo, y los vehículos propios, que son usados como medio de transporte, pero también son utilizados como trabajo, caso motocicletas específicamente.
recomendaciones. Primero, no exceder 8 horas diarias de actividad. Segundo, para poder disminuir las tasas de sobrepeso, de sedentarismo, por lo menos una normativa institucional, organizacional, que haga que los conductores por lo menos tengan 30 minutos de receso y donde se practique algún tipo de ejercicio, porque ellos, o sea, una persona sentada en un automóvil 8 horas, 11 horas, tiene un montón de consecuencias: hipertensión, diabetes, etc. Pero además que la carga laboral tan fuerte que están teniendo sea mejor remunerada, porque esto le podría permitir a estas personas tener la opción de, por ejemplo, continuar estudiando. Además, finalmente quiero decir que el tema de cultura ciudadana es muy importante, se debe trabajar más. La mayoría de los conductores perciben sus ciudades como ciudades inseguras para conducir. Y bueno, finalmente, limitaciones, pues las de siempre: tiempo, plata, confidencialidad. Los conductores de organizaciones quizás no responden de forma sincera, y es una de las posibles respuestas a por qué los conductores particulares parece que tienen peores niveles en todas las variables, y es que si te ves coercionado a poner unas respuestas porque te pueden echar, porque tu jefe te puede regañar, entonces tú no lo vas a hacer. Entonces tenemos que trabajar un poco más de eso, a pesar de que sí tuvimos medidas de deseabilidad social. Definitivamente otro tipo de variables. Para futuras investigaciones se propone la investigación en apoyo social, la reparación, temas que quizás no han sido tan tratados. Este estudio es más un estudio diagnóstico que nos lleva a hacer más preguntas que respuestas, por supuesto, pero estoy segura que en mi país, donde existe pues una carencia generalizada de estos estudios, este es un paso importante, sobre todo porque sé que hay mucha gente que lo está trabajando, pero que hay pocos esfuerzos, y no solamente que se nos quede en el cajón, sino que lo llevemos un poco más allá, que es lo que usualmente nos pasa con este tipo de investigaciones. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención y disculpen los 5 minutitos que me he pasado. Muito obrigado. Vamos então agora ouvir a doutora Luz Estela Rodrigues Menezes sobre análise criminológica e victimológica de duas modalidades de furto de veículos automóveis. Buenas tardes. Primero agradecer a la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, a la universidad por recibirnos, y a ustedes porque en este momento de la tarde recibir información es un proceso cognitivo un poco complejo. Voy a intentar hablar despacio, agradeciendo a las personas de habla portuguesa que nos acompañan. El estudio que les vamos a mostrar es un análisis criminológico y victimológico de dos modalidades de hurto que se realizó en Colombia. Estos datos de hurto se generó una base de datos teniendo en cuenta 219 registros de robo de vehículos entre el 2008 y el 2010. Lo interesante de esta base de datos es que se construyó a través de tener acceso a las denuncias completas. Entonces no solo tenemos datos de orden oficial, sino información que muchas veces no se ve reflejada en las estadísticas que se publican sobre las modalidades de hurto. La información numérica y textual fue volcada a SPS versión 15 y se utilizó el SPAD versión 4.5 para el manejo del mismo. ¿Qué variables se tuvieron en cuenta en este estudio? De la víctima, el sexo de la víctima, la edad, la profesión, del vehículo, el tipo de vehículo, el año, el modelo en el cual salió el mismo, el tipo de uso del vehículo, si era particular, si era vehículo, si era para utilizarlo para domicilio o de uso como carro repartido. El suceso, la hora del hurto, la hora de la denuncia, el lugar del hurto, modalidades y circunstancias, que es donde encontramos pues, la mayoría de los datos a nivel textual.
¿Qué podemos decir de la primera variable, la edad de las personas? Encontramos que en promedio se centra entre los 26 y 45 años. La edad de las personas que reportaron la modalidad de hurto, ya sea en alado, es decir, que dejaban el carro en un lugar y cuando llegaban ya no lo encontraban, o de hurto, pues que incluye la coacción y la utilización de la amenaza o la violencia para apropiarse del vehículo. Encontramos casi un 72% de hombres en cuanto al análisis de proporción de sexos y encontramos un 28% de mujeres. En cuanto al estado civil, encontramos 40% de casados, solteros un 35% y encontramos un nivel más bajo en unión libre. En cuanto a los tipos de vehículos hurtados, los que se encontraron al análisis de la información: taxis, camiones, vehículos de cabina, que muchas veces son los que se utilizan para los domicilios, motos, camperos, camionetas y automóviles. Otra de las variables que se analizó, como ya lo habíamos mencionado, encontramos que la mayor proporción de uso de este tipo de vehículos era el particular. En cuanto a las marcas, que esto nos puede dar información que generen políticas de prevención y de conocimiento del usuario y también de para qué son hurtados estos vehículos. Encontramos en primer lugar Chevrolet, y esto correlaciona con otros estudios que se han realizado sobre la venta de autopartes, donde encontramos que la mayoría de estos vehículos son deshuesados, es decir, que separan las partes del vehículo porque pueden maximizar el valor hasta un 100% del vehículo, vendiendo cada una de sus partes a intentar venderlo completo, ya sea sacándolo del país, países como Venezuela, Ecuador, o movilizándolo a ciudades donde no hay o donde hay una presencia de la fuerza pública minimizada. Vemos la más alta proporción está en los modelos 2006, 2011, teniendo en cuenta que pues, los 2 años en los que se utilizaron para el registro. Entre las características del robo por la edad, encontramos que en la edad de 18 a 25 los reportes incluían que habían sido varios agresores quienes habían participado en el delito, y que esta población pues, tenía más el uso de camiones y de taxis. También hay que entender esta palabra de taxis cuando se hace ya el referente textual, que eran utilizados taxis para cerrar los carros y facilitar el robo. De los 31 a 35 años encontramos para resaltar que el modus operandi se definía por pedirle a la persona que se pasara la parte de atrás del carro. No se le pedía que lo abandonara de forma inmediata, sino era abandonada la persona luego de que ya había sido desplazado el vehículo del lugar donde estaba. Esto es importante cuando nosotros analizamos el nivel de percepción de riesgo que puede tener la persona ante esa modalidad de hurto. De 41 a 45 años manifestaban estar acompañados por su hijo en el momento del robo, y hacían mención a que estaban ubicados en lugares donde pedían que tuvieran acceso y verificación de cámaras de seguridad que pudieran estar en este lugar. De 51 a 55 años, que estaban en compañía de cuñado, hijo o otro familiar. Y 56 años o más, ahí encontramos personas que estaban trabajando y sus vehículos eran utilizados para la realización de domicilio. Por eso encontramos la palabra de restaurante, es decir, que el robo era cercano al lugar de trabajo donde era utilizado el vehículo.
Dentro de los automotores que se analizaron también estaba el de las motos. Ahí pues se evidencia una diferencia significativa entre quién es el conductor de este tipo de vehículos, que concuerda un poco con una de las variables que nos mostraba la anterior expositor. Entre otras diferencias en los relatos, según el estado civil, bueno, que corresponde también a la curva de desarrollo que analizamos